Hola, bienvenidos a mi podcast Fronteras Invisibles. En este episodio vamos a hablar sobre un tema tan importante como es el tema de la migración, pero esta vez desde un enfoque de los derechos humanos. Hoy día, como sabemos, la migración es uno de los fenómenos más relevantes a nivel mundial. Incluso millones de personas desafortunadamente dejan sus hogares. Esto debido a crisis económicas en sus países, violencia o falta de oportunidades. En América Latina esta situación ha incrementado muchísimo en los últimos años, convirtiéndose en un tema bastante importante para lo que es el sistema internacional y la protección de la dignidad humana. Es por eso que para entender este tema de una mejor manera me gustaría explicarte algunos conceptos muy importantes. Por ejemplo, un migrante va a ser cualquier persona que se traslade de un lugar a otro. Un inmigrante va a ser quien llega a un país y un emigrante será quien sale. Y un refugiado es aquel que huye porque ya sea que su vida esté en peligro o su libertad. Estas son diferencias importantes que nos ayudan a entender mejor este tema tan delicado de la migración. Y es así como desde el enfoque también de los derechos humanos, todas las personas migrantes tienen derechos fundamentales. Como sabemos, entre estos están el derecho a la vida, la salud, la educación, el trabajo digno, el acceso a la justicia incluso. Eso significa que aunque los estados tengan diferentes formas para controlar sus fronteras y el flujo migratorio que recorre sus países, estos derechos no pueden ser violados. En el caso de América Latina, la migración, por ejemplo, ha crecido muchísimo. Uno de los casos más importantes y del cual hemos escuchado muchísimas noticias en los últimos años ha sido el país Venezuela, ¿cierto? Donde muchos millones de personas, podemos hablar de 7 millones de personas que han salido del país a causa de persecución política, falta de oportunidades, violencia. Todo esto a raíz del régimen que estuvo controlando por muchos años el país venezolano. Este fenómeno se refleja también en Estados Unidos, quien ha sido uno de los países más receptores de venezolanos. Por ejemplo, la población venezolana en este país ha crecido de forma acelerada, alcanzando aproximadamente 1.2 millones de personas, lo cual representa un aumento del 119% en solo 5 años. Esto según el medio que pasa media. Esto muestra que los venezolanos son un grupo migrante que ha crecido muchísimo a través de los años. Además, no solo Venezuela en sí ha tenido este flujo migratorio importante, sino la migración, por ejemplo, desde Centroamérica también es muy significativa, ya que se estima que en Estados Unidos viven alrededor de 4.3 millones de inmigrantes centroamericanos. Esto representa un 9% del total de inmigrantes, según el medio Migration Policy Institute. Por esta razón, desde el 2010, esta población ha crecido un 42%, impulsada principalmente, como mencionábamos antes, violencia, pobreza, inestabilidad política, persecución, falta de oportunidades, falta de empleo, incluso casos donde el empleo no genera una remuneración significativa para las familias que viven en esos países. Por ende, se ven obligados a dejar su país en condiciones y atravesar muchos países hacia el norte. Por ejemplo, la mayoría de países receptores como lo ha sido Costa Rica, Estados Unidos, México. Todos esos migrantes han tenido que pasar por situaciones muy riesgosas donde su vida ha estado en peligro para poder buscar mejores condiciones de vida para ellos mismos o para su familia. Como parte de las causas de migración, como mencionábamos, y para entender mejor este fenómeno, es importante analizar las causas. La migración no es algo que ocurre al azar, sino que corresponde a diferentes factores estructurales en cada país. Entre las principales
y más conocidas tenemos las crisis económicas que impiden a muchas personas cubrir sus necesidades básicas en su país, la violencia y la inseguridad, especialmente en países de Centroamérica, ¿cierto? En algún momento lo fue con El Salvador, hoy por ejemplo con Honduras, la inestabilidad política, como lo fue con Venezuela. Todos esos factores contribuyen a una migración o a un flujo migratorio. Además, factores como el cambio climático, que también influyen en este tema, afectando comunidades que pueden perder sus medios de vida. Esto nos permite entender cómo diferentes tipos de factores llevan a una persona a tomar esta decisión de abandonar o de dejar atrás su país, incluso su familia en muchas ocasiones, todo con lo que crecieron durante su proceso de vida y buscar o empezar su camino hacia otro país para buscar mejores oportunidades. Ahora, dentro de estos flujos migratorios existen grupos de vulnerabilidad. Es importante señalar que no todos los migrantes se encuentran en la misma situación, ni que lo hacen de la misma manera. Por ejemplo, existen grupos que son especialmente vulnerables, como el tema de mujeres embarazadas, ¿cierto? Que se da niños y personas en algún tipo de situación irregular. En el caso de los niños migrantes, tenemos la separación familiar que puede tener consecuencias bastante graves, incluyendo psicológicas, ¿cierto? En lo que es el menor de edad. En las mujeres se enfrentan riesgos de violación y explotación. Se han dado a conocer casos donde, lo que es países sudamericanos que tienen estos flujos migratorios hacia el norte, estos deben pasar por lo que es el tapón del Darién, ¿cierto? Eso es una frontera, una selva fronteriza entre Colombia y Panamá, en donde su paso es extremadamente complicado. Las condiciones climáticas lo hacen muy complicado. En la zona no hay seguridad, ya que existen grupos armados que se encuentran dentro de la zona, además de animales, ¿verdad? Que viven en su hábitat natural. Entonces, que una persona pase por este tapón del Darién pone en riesgo su vida. Y han habido casos donde hay mujeres que han resultado violadas. Como es mencionado, no hay ningún tipo de seguridad nacional ni por parte de Panamá ni por parte de Colombia que regulen esta zona. Si bien hay grupos de ayuda dentro de lo que es la selva que se prestan para ayudar a migrantes a cruzar, pero llegan hasta cierto punto, ¿cierto? No existe en sí una seguridad o algo que les garantice a ellos que no les va a ocurrir nada. Por esta razón, este proceso es un tema bastante grave para lo que es la seguridad del migrante, la salud, inclusive muchas personas han fallecido en este trayecto, han sido violadas, han sido maltratadas, golpeadas, personas que han perdido sus seres queridos y han tenido que abandonarlos en esta zona y seguir su camino hacia el norte. Todo esto representa un riesgo muy grave hacia la vida de las personas. Las personas sin un estatus migratorio regular suelen tener menos acceso a los derechos básicos, lo cual esto aumenta su vulnerabilidad. Esto evidencia una necesidad incluso de un enfoque en la protección de los derechos humanos con esas personas. Ahora, ¿de qué manera puede impactar el flujo migratorio a todos estos países que hemos mencionado? Porque es importante aclarar que la migración no solo tiene impactos en los países receptores, en sus países de origen, sino también en los países destino. Por ejemplo, los migrantes contribuyen económicamente. ¿De qué manera? Pues a través del trabajo, ¿cierto? Uno de los ejemplos es el envío de remesas a diferentes países. Un caso o una situación muy conocida con los años ha sido en nuestro país, Costa Rica.
donde muchas personas, especialmente del sector de Pérez Celedón, han migrado hacia los Estados Unidos y se han recibido esas remesas, ¿cierto? Es así como en muchos países de Centroamérica las remesas representan una parte significativa de la economía. Pero por otro lado, desafortunadamente, tenemos impactos negativos, tales como, y son casos que hemos visto incluso en nuestro propio país, que ha recibido muchos venezolanos, por ejemplo, temas como la discriminación, la informalidad laboral. Hemos visto también muchas personas en las calles pidiendo dinero o vendiendo algún tipo de producto para poder obtener dinero y seguir su camino. También hemos visto la exclusión social. Esto nos demuestra en realidad que la migración no es solo un fenómeno humanitario, sino que también es económico y es social. Tal y como mencionábamos que en este contexto de la migración, Estados Unidos ha sido uno de los países que más ha recibido venezolanos o centroamericanos en sí. Se han dado o se han identificado varias situaciones que representan violaciones a los derechos humanos, como los derechos humanos que mencionamos al inicio de nuestro podcast. Esto hacia las personas migrantes. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos tenemos el ICE, que es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, del cual hemos escuchado muchísimas noticias sobre agresiones, maltratos hacia personas extranjeras, generando una violencia a los derechos humanos. Esta agencia se encarga de la detención y la deportación de personas migrantes. Por ejemplo, uno de los casos de hecho más criticados ha sido la separación de las familias, ¿cierto? Cuando hay niños que han sido separados de sus padres. Creo que hemos visto varias noticias donde separan a los niños de sus padres, o incluso no solo niños, sino ya personas adultas que son detenidas injustamente en la calle, sin derecho a defenderse, sin derecho a hablar, y han sido detenidos bruscamente por lo que viene siendo este servicio de inmigración y control de aduanas, ¿cierto? De hecho, el ICE ha sido cuestionado fuertemente por esas condiciones que ellos tienen en los centros de detención, donde se reportan hacinamiento, acceso limitado a los servicios de salud, ¿cierto? Condiciones inadecuadas de vida, inclusive. Esto se ha documentado en casos de detenciones prolongadas, sin un debido proceso claro hacia estas personas, así como deportaciones rápidas también. Esto también limita el acceso al derecho de solicitar asilo. Pero bueno, todo esto mencionado o todas estas acciones por parte del ICE o este servicio de inmigración, ¿cierto? Violan los derechos humanos. Se puede decir que en Estados Unidos se violan estos derechos hacia los migrantes, ya sea de la siguiente manera: el derecho de la dignidad humana, el derecho de la unidad familiar, el derecho al debido proceso, el derecho o al principio de no devolución, ¿cierto? Además del derecho al acceso a la salud, ya estando en lo que son estos centros de detención, lo cual es muy grave. Aquí hay un punto muy clave, y es que la actuación del ICE demuestra cómo la aplicación estricta que mantiene Estados Unidos, ¿cierto?, de políticas migratorias puede entrar en conflicto con la protección de los derechos humanos. Todo esto que hemos comentado en el episodio de hoy nos lleva a hacer una reflexión bastante profunda sobre este tema, ya que cuando hablamos de migración, muchas veces en los debates públicos se centra el tema en las fronteras, la seguridad, el control territorial o en números, ¿cierto? Sin embargo, esta situación se deja en segundo plano. Lo más importante de este tema y del cual hemos estado hablando, o lo más importante de la migración, es el tema de las personas. Son las personas que tienen historia, personas que tienen familia, necesidades, miedos, pero lo más importante, derechos humanos.
Es precisamente por esto que uno de los mayores problemas en lo que es tratar el tema de la migración se podría decir que es la deshumanización, ya que como comentamos, muchos migrantes dejan de ser vistos como sujetos de derechos y pasan a ser tratados como una amenaza en los demás países o una carga o un problema que debe resolverse, ¿cierto? Porque a lo mejor afecta la economía del país, la seguridad, el empleo, diferentes factores, lo cual es completamente entendible, pero no se nos puede olvidar que al final estos son personas buscando una mejor calidad de vida. Seguidamente me gustaría hablar del papel de los organismos internacionales en este tema, porque para poder entender cómo se protegen los derechos de las personas migrantes es fundamental hablar de los instrumentos y organismos internacionales. Esto es clave porque no solo se trata de un tema social, sino también un tema jurídico. En primer lugar, uno de los instrumentos más importantes es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya que ese documento establece que todas las personas, sin importar su nacionalidad o condición, tienen derechos fundamentales como la vida, la libertad, la igualdad y la dignidad. Esto significa, en nuestro tema, que las personas migrantes, independientemente de su situación migratoria, siguen siendo sujetos de derecho. Otro instrumento fundamental es la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Esta convención nos define quién es considerado como un refugiado y establece obligaciones claras para los estados. Por ejemplo, prohíbe devolver a una persona a un país donde su vida o libertad estén en peligro. Este principio se conoce como el principio de no devolución y es uno de los pilares en el derecho internacional. Además, tenemos otros instrumentos claves como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos pactos amplían la protección de los derechos porque incluyen aspectos como la libertad personal, las garantías individuales, el derecho al trabajo, la salud y la educación. Y son esencialmente importantes porque reconocen que los derechos humanos no solo son civiles y políticos, sino también sociales y económicos. También es importante mencionar que la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. ¿Qué viene siendo esto? Bueno, este instrumento está específicamente enfocado en proteger a personas migrantes, reconociendo derechos básicos y estableciendo que los estados deben garantizar condiciones dignas para los trabajadores migrantes y sus familias. Por esto, no solo existen normas, sino también organismos encargados de supervisar el cumplimiento. Por ejemplo, a nivel internacional tenemos el sistema de las Naciones Unidas, ¿cierto? Dentro de este sistema existen comités especializados, como el que la mayoría conocemos, el Comité de los Derechos Humanos, además del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos órganos supervisan que los estados cumplan con sus obligaciones. Además, existen organismos regionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también son muy importantes para la región de América Latina, ya que esto nos permite denunciar violaciones de los derechos humanos y emitir decisiones vinculantes para los estados. Ahora, sin embargo, a pesar de la existencia de todos estos instrumentos y organismos, hay un problema importante y es que muchos de estos mecanismos van a depender siempre de la voluntad de los estados. Es decir, aunque existan estas normas claras que hemos mencionado, no siempre hay consecuencias inmediatas cuando se incumplen. Por ejemplo, un país puede ser señalado por violación a los derechos humanos, ¿cierto? Pero eso no necesariamente va a implicar sanciones automáticas sobre este país. Entonces, esto genera una limitación a nivel del sistema internacional, ya que la protección de los derechos humanos no siempre es efectiva en la práctica. Y esto nos lleva a la idea clave.
el sistema internacional de derechos humanos en teoría es fuerte, ¿cierto? Pero muchas veces es débil en lo que viene siendo su aplicación. Aún así, estos instrumentos siguen siendo fundamentales, claro, porque establecen estándares mínimos, permiten visibilizar estas violaciones y sirven como una base para exigir, justicia. En el caso de la migración, estos mecanismos son esenciales porque nos permiten recordar que ninguna persona pierde sus derechos por el hecho de cruzar una frontera. Es así como, en resumen, esos instrumentos y organismos internacionales van a representar lo que es un marco jurídico clave para la protección de los migrantes, pero también evidencian que uno de sus mayores desafíos es su aplicación. Y eso ha sido el episodio de hoy, el tema de hoy. Espero que les haya gustado, los invito a suscribirse y agradecerles. Que pasen buena tarde.